Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
Precisamente hoy vamos a hablar acerca del Imperio Romano revivido. Vamos a orar antes de él. Oh Dios Todopoderoso, Señor, qué bueno que nada se te escapa. Todo está ya profetizado. Nada sucede porque sí, nada le sorprende a usted. Todo esto que está aconteciendo, esta degradación social, moral, política, económica, todo esto es, Señor, cumplimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos perdidos, no estamos desorientados, sino que usted nos dejó su palabra para que nos guiáramos acerca, Señor, de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Lo que ya aconteció, lo que está aconteciendo y lo que seguirá más adelante. Señor, escuché inclusive que ya se rumora que se tiene que prohibir la lectura de la Biblia. De hecho, en algunos países está prohibido, pero ahora, como excusa de que la Biblia emite mensajes de odio, porque lamentablemente estamos viviendo en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y como va en contra de los intereses del hombre, entonces lo quieren prohibir. De hecho, en este país se quiere sacar el nombre de Dios, patria, libertad, quitar a Dios de ahí, porque hay gente que no cree en Dios y eso lo ofende. Oh Dios, estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Danos la fuerza para cumplir tu palabra, con tu palabra, igual que como lo cumplieron los otros siervos tuyos en las generaciones pasadas. A nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos. Señor, danos fuerzas para no desmayar y no dejarnos distraer de la decadencia de lo que está aconteciendo actualmente en el mundo y en nuestro país, que es parte del mundo. Por lo tanto, Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, así como vimos que la imagen de Nabucodonosor vio en su sueño, esa imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, yo quería traerle la imagen impresa para distribuírsela, para que ustedes vayan llevándose de eso, guiándose. Vimos que él vio esa imagen, los 4 imperios: Babilonia, que es la cabeza de oro; Medo-Persa, el pecho y los brazos de plata; Grecia, el vientre y muslos de bronce; y Roma, las piernas de hierro. Cuando ponemos todas esas partes juntas, mis hermanos, formamos una temible imagen que asustó a Nabucodonosor, esa imagen. Y al echarle una mirada rápida, un periodo de la profecía bíblica, se cumple un periodo de la profecía bíblica que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Por qué se llama el tiempo de los gentiles? Mis hermanos, es porque son estos tiempos y épocas cuando Israel estaría bajo el control y poder de los gentiles. Recordemos, mis hermanos, que apenas en el 1960, en la década del 60, fue que Israel volvió a ser nación, un país. Cuando su papá y mi mamá nacieron, sus padres, cuando nuestros padres nacieron, todavía Israel no era un país como hoy lo conocemos nosotros. Estaba disperso, como Dios le profetizó a ellos por su maldad. Y no es que Israel es bueno ahora mismo. El primer país que hizo el primer desfile del matrimonio gay y el grupo de los LGBTQ+ o más, que se pueden añadir,
todas las aberraciones que usted quiera después del Q. El primer país que hizo eso fue Israel, el desfile gay. O sea, fíjense si están apartados. Sin embargo, Dios todavía tiene planes con Israel. Ahora está tratando con los gentiles. Porque Dios no solamente, recuérdese que Jesús dijo en San Juan 1:11, o Juan fue que lo dijo, o Lucas mejor dicho, no Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿A quién incluye ahí, mis hermanos? O sea, a los suyos, ¿quién eran los suyos? Jesús vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Ahora bien, Dios, como es un Dios misericordioso y que ama al mundo, más a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son esos que le reciben? Los que creen en su nombre. O sea, el que quiera hoy en día puede arrepentirse y ser salvo, como se decía o se dice todavía de la vacuna. El que quiera puede ponerse la vacuna para hacer o evitar morir del COVID. Y la gente corre más a ponerse la vacuna que correr a Cristo Jesús. No es que estoy en contra de la vacuna, pero la gente acude más a ponerse la vacuna para morir, para no morir de COVID, que ir a Cristo, para evitar morir en el infierno. Entonces, mis hermanos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, cualquiera, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí entramos los gentiles, no los judíos solamente, los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor, que entramos nosotros ahí. Bueno, entonces, esos tiempos de los gentiles, mis hermanos, comenzó desde la deportación de Judá en la cautividad de Babilonia en el año 605 antes de Cristo, porque Israel fue llevado cautivo, tanto Israel como Judá fue llevado cautivo. En este caso Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Dejó de ser nación ya en el 605 antes de Cristo. Israel desapareció en cuestión de nación, ¿verdad? De grupo de personas. El mapa está ahí, no desapareció, no quiere decir que cortaron el mapa, sino que como nación desapareció. Y vino Babilonia. Pero entonces, ¿dónde estaba Dios que permitió eso? Mis hermanos, ¿fue que Dios fracasó con su proyecto? Dios permitió que Babilonia atacara y destruyera a Israel por su maldad y su pecado. Cuando un país se aleja de Dios, asimismo Dios se aleja de él. Por eso es que se rumora que un día Dios se va a apartar de Estados Unidos y va a dejar de ser la nación más poderosa de este mundo. Decía, no recuerdo qué pensador, que todos los reinos que han pasado comenzaron a debilitarse cuando sus leyes eran absurdas. Entonces, ¿cuántas leyes absurdas ahora mismo está poniendo Estados Unidos? Miren, está revolteado Estados Unidos porque la Suprema Corte de Justicia, Dios en su misericordia, anuló de manera constitucional el aborto. Y el propio presidente está rebelde. Y está que no lo aguanta nadie. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos finales. No nos dejemos distraer de que la gasolina, que el precio del arroz, que cosas así. Vayamos siguiendo la línea profética que Dios estableció en su palabra. Y estemos firmes para que animemos también a otros. Bueno, entonces, mis hermanos,
Todos los imperios mencionados anteriormente han hecho su aparición, pero hay una parte de la imagen que falta por aparecer. Está asociada con el antiguo imperio romano y es vista en la imagen como los pies. Vamos a leerlo en el versículo 33. Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa es la que falta. Y que para mí ya se está haciendo la plataforma para eso. Y es lo que nos indica que en cualquier momento Cristo viene. Con los 10 dedos, fíjense lo que dice, como son 2 pies, ¿cuántos dedos tienen cada pie? 5. Cada pie tiene 5 dedos y en total suman 10. Miren lo que dice el versículo 41 y el 42. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro. Que muchos creen que es la Roma todavía en partes que anda por ahí. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, mis hermanos, muchos han tratado de unir otra vez el imperio romano. Por eso estamos viendo en esta mañana el imperio romano revivido, porque ya se han hecho los esfuerzos para eso. Y una indicación que muestra que el fin de esta era está cerca es que por primera vez, desde que Roma se derrumbó, el imperio como que quiere levantarse otra vez. Como vamos a ver, mis hermanos, la unión de esas 10 naciones se tiene que formar, porque de esta alianza es que va a venir, posiblemente, algunos creen, el anticristo. Entonces, es sombrío ver que está comenzando a formarse esa confederación. Y mis hermanos, ¿qué dice el verso 40? ¿Qué sigue diciendo el verso 40, mis hermanos? Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. El cuarto reino, ¿cuál vimos que era? Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, mis hermanos, este metal representa bien el imperio romano. Que, claro, Daniel lo dijo, el cuarto reino va a ser el imperio romano. No. Pero la historia lo ha ido declarando. No fue que Daniel dijo bueno, sí Daniel dijo que la cabeza eres tú, rey. El reino babilonio. Y también en la misma palabra de Dios se establece el reino medo-persa, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, después del medo-persa, Grecia, fue que vino Grecia. O sea, es fácil deducir entonces que los otros reinos que Daniel no dijo Grecia, Daniel no dijo Roma, pero después de Medo-Persa fue Grecia y después de Grecia vino Roma. Aunque Daniel no dijo Roma ni dijo Grecia. Entonces, ese reino de Roma se caracterizaba por esta descripción que predice Daniel. Los ejércitos romanos utilizaban armadura de hierro. Usted lo busca en la historia que a nosotros nos dieron en la escuela, en los libros que están escritos por ahí, se dará cuenta que Roma se caracterizaba por el hierro. Y fueron conocidos como las legiones de hierro de Roma. Las legiones de hierro de Roma. Fuertes e invencibles. Bueno, por eso fue que duró 500
más de aproximadamente 500 años dominando. ¿Qué dice también, mis hermanos, el verso 41? Vaya al verso 41. Dice: y lo que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Eso de los dedos, mis hermanos, representan a los mismos reyes de los 10 cuernos del 7:24 de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 24. Se refiere exactamente a esos reyes. Estos cuernos que vamos a ver. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, mis hermanos, eso tanto en este capítulo 2 como en el capítulo 7 de Daniel se refiere a la misma cosa. Ellos tendrán dominio en el tiempo final del imperio gentil que Cristo destituye, o sea, el imperio, el llamado imperio romano revivido. Las mezclas de las naciones, yo les voy a decir más adelante, para que ustedes vayamos aterrizando un poquito más, porque muchos creen que ya se está haciendo la plataforma. Por eso que le digo, no nos dejemos distraer de cosas banales, sigamos la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 41 y el 43? Ahora, perdón, el 42 y el 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Yo le voy a decir más adelante esa alianza cuáles son. Pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, el hierro con los 10 dedos, o sea, esos 10 dedos son 10 reyes o 10 gobiernos, es lo que muchos creen que es el imperio romano revivido. Algunos no están de acuerdo con el término revivido porque dicen hay parte del imperio romano que quedó. Esos pedazos de hierro y en parte de hierro y en parte de barro, ese pedazo de hierro, algunos creen que es la Roma, pero dividida. Por eso es que muchos no están de acuerdo con el término de la Roma, el imperio romano revivido, sino que el imperio romano que continúa. Pero bueno, antes de la segunda venida de Cristo, ese imperio romano revivido tendrá fortaleza para conquistar, semejante a la Roma de hierro, según dice, por ejemplo, Apocalipsis 13. Vamos allá, Apocalipsis. Mi hermano, si usted no entiende todo lo que estamos hablando, no se preocupe, lo estamos grabando, lo subimos a YouTube y usted lo vuelve a escuchar más detenidamente. Yo lo mando por el grupo siempre este mensaje. Apocalipsis 13, mis hermanos, 13, 4. 13, 4. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad y a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Y qué dice también, mis hermanos, el 5? También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Vamos a sacar cuenta. ¿Un año tiene cuántos meses? 12.
2 años entonces serían ¿cuánto? 24. 3 años, ¿cuántos serían entonces? 36. Y 6 más, ¿cuántos son? 42. O sea, 3 años y medio. De lo que habla la palabra de Dios de gran tribulación. ¿Ve cómo la palabra de Dios se encaja? La palabra de Dios no se equivoca. Entonces, mis hermanos, sin embargo, mis hermanos, el barro mezclado con el hierro muestra que la unión o confederación de reyes y naciones tendrá defectos fatales propios de la debilidad humana y por esa razón será vulnerable también. No va a ser como la Roma de hierro, sí va a tener fuerza, pero también va a ser débil, que por eso es que hierro mezclado con barro. Por eso yo le digo a mis hermanos, no se pierdan estos estudios, porque si usted se perdió, el que no vino hoy, cuando volvamos a dar este estudio va a quedar en el aire, porque ya no vamos a repetir esto. Y mis hermanos, ahora bien, ¿a qué se le llama el Imperio Romano revivido? El término Imperio Romano revivido, que no se usa en las Escrituras, no hay un tal Imperio Romano revivido, en la Biblia usted lo va a encontrar así, se refiere a un gobierno poderoso anunciado en la profecía bíblica que acabamos de ver. ¿Por qué no se menciona así? Porque Dios dejó ya su palabra escrita y ya es a nosotros que nos toca ver qué es lo que sigue. Y para entenderlo un poquito mejor, los hombres de Dios de estos tiempos le han llamado el reino de Dios, el reino, algunos no están de acuerdo, el Imperio Romano revivido, porque hay muchas cosas que coinciden con la Roma anterior. Y muchas cosas son notables a hoy en día, por eso se le llama el reino, el Imperio Romano revivido. Entonces, este régimen se alzará al poder y dominará el mundo durante los últimos tiempos. Todo hoy está globalizado. Todo se habla de globalización. La Organización Mundial de la Salud es la que dicta lo que tiene que hacerse en la salud. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ella es la que dicta algunos trámites y planes. Por ejemplo, hay un plan 2030. O sea que de aquí desde el 2020 al 2030 se tiene que cumplir algunas metas que ellos tienen. Y dentro de esas metas se dice que en todos los países tiene que haber el matrimonio homosexual y tiene que aprobarse también el aborto en todos los países. Por eso es que no es coincidencia que en todos los países se quiere aprobar el aborto. Porque ellos trabajan por metas. Otra de las metas es que no haya fronteras. Que la gente quiera circular por donde quiera. Claro, a algunos les gustaría decir, pues entonces así yo me voy para Nueva York. Así yo me voy para España. Entonces, mis hermanos, de acuerdo con varias interpretaciones de los libros de Daniel y Apocalipsis, el Imperio Romano revivido es un sistema político mundial general o una nación específica bajo un gobernador específico. Antes, mis hermanos, los estudiosos de la palabra del Señor no entendían bien antes de Israel ser nación, y habían profecías de Israel que ellos decían, pero ¿y cómo va a ser? Dios tiene profecía con Israel. Le estoy hablando de los creyentes, mis hermanos, del siglo XVIII, siglo XIX. Veían profecías de Israel y decían, pero ¿y cómo se va a cumplir? Y por eso es que muchos cayeron en el error diciendo que Israel es la iglesia. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero hoy nosotros que estamos viviendo lo que hemos vivido estos últimos tiempos, estas últimas décadas, nos damos cuenta que sí hay un Israel como país. Que Israel no es la iglesia. Una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel.
Y Dios tiene planes con Israel. ¿Usted no ve que todo el mundo quiere acabar con Israel? Eso es coincidencia, hermanos. No, eso... Despertemos. Todo el mundo, todos los que son vecinos de Israel quieren destruir a Israel. Irán es el primero. El grupo Hamas también. Y se cree que este presidente Biden como que coquetea también con el grupo Hamas. Porque ellos se pelean en la capital. Y por eso que usted ve los pleitos en Cisjordania. Leamos la noticia, veamos la noticia y también leámosla. Eso está pasando, mis hermanos, en nuestros tiempos. Debemos estar tan atentos al precio del pollo, del arroz, de que este gobierno, ¿qué cambio de gobierno? No ha cambiado nada, es que no va a cambiar nada. Y de que el gobierno que viene, sí, ustedes verán, el gobierno que viene es peor todavía. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quieren, por ejemplo, hacer en este país? Como en otros países, como en Chile ya en la Constitución se quiere poner, se quiere aprobar ya que usted no diga hombre y mujer, ni todos, ni todas, sino todes. Todes. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que ni es varón ni es hembra, sino que binario. Y según él cree que pues, si le da la voluntad hoy de ser macho, es macho. Si le da la voluntad de ser hembra, es hembra. Pero todo eso está, mis hermanos, detrás de todo eso está la ONU. No se sorprendan si en este país, en este gobierno, que me imagino que le están haciendo mucha presión a este gobierno, que apruebe el aborto, y después del aborto se mete el matrimonio homosexual, y después del matrimonio homosexual se mete que usted no va a tener control sobre sus hijos, y que ellos van a poder decidir si quieren ser hembra o varón, y usted no le puede hacer nada porque usted va a tener problemas con la ley, como está pasando en Estados Unidos, en algunos estados. Y nosotros todo lo malo lo copiamos. Aparte de que es una agenda global. Entonces, mis hermanos, algunos intérpretes creen que este imperio de la Roma revivida, el imperio romano revivido, pudiera ser la propia Roma o Turquía o el Medio Oriente. El imperio babilónico permaneció 66 años, donde Daniel profetizó. El imperio medo-persa duró, mis hermanos, 208 años. El imperio griego duró 185 años. Y el imperio romano, yo se lo dije ahorita, permaneció por más de 500 años. Ahora, el imperio romano revivido también ha estado vinculado con el quinto y último reino que yo le leí en los versículos 41 al 43. Entonces, el hecho de que comparten el hierro con el cuarto reino sugiere una conexión con Roma. Algún tipo de conexión con Roma tiene que haber. Y los 10 dedos de los pies podrían implicar una confederación de 10 naciones, que coincide también con Daniel 7:20. Yo le leí el 24, vamos ahora al 20. Daniel 7:20. Dice la palabra del Señor así: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. A eso que se refiere este Daniel 7:20, que habla de un gobernante
poderoso, colectivamente por un único gobernante. Entonces, otros comentaristas, mis hermanos, también hablan de Apocalipsis 13. Recuérdense, mis hermanos, que estamos tratando de ver el cumplimiento de la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso es que yo les digo que unos creen una cosa, otros creen otra, otros otra cosa, pero solamente ya después que pasen estas cosas es que se va a dar cuenta uno, mira, eso era lo que estaba pasando. Por eso es que suponemos que ya se está preparando este reino. Por ejemplo, los que profetizaron acerca de la venida de Jesús no vieron a Jesús, murieron. Isaías, David. Pero los apóstoles sí vieron a Jesús, vieron esa profecía cumplida. Ven, Daniel profetizó acerca de estos imperios, pero Daniel murió. Nosotros ya sabemos hoy que se cumplió en esos imperios. Daniel no lo vio, él profetizó. Ahora nosotros, en esta generación, estamos viendo lo que Daniel profetizó, que si ya pasaron tales reinos, bueno, entonces queda otro reino, un quinto reino. Nosotros no sabemos todos los detalles, pero quién sabe si nuestros hijos lo verán, al menos que Cristo venga ahora. Y después, por ejemplo, los teólogos creyentes de antes de la década de los 60 todavía no veían a un Israel como nación. Del 60 para acá, ya esos teólogos del siglo XIX se murieron, los del siglo XVIII se murieron, ellos no vieron a Israel hecho nación. Ahora nosotros ya estamos viendo a Israel hecho nación. Y por eso muchas profecías cobran sentido de que quieren desaparecer a Israel. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Síganme. Si no me entienden, vean el video, la grabación más adelante, que yo la voy a subir. Entonces, mis hermanos, aquí entra también Apocalipsis 13, que describe una bestia que viene del mar y que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Será coincidencia 10 cuernos a 10 reyes? No es coincidencia. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:1, mis hermanos. Porque la palabra del Señor, si usted no lo sabía, Apocalipsis y Daniel se entrelazan mucho en sus profecías. ¿De acuerdo, mis hermanos? Se entrelazan mucho. Usted no puede estudiar a Daniel aparte de Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mis hermanos, esos 10 cuernos son 10 naciones. ¿Qué sigue diciendo, mis hermanos? También el versículo más adelante. Bueno, vamos a dejar esos versículos. Pero mis hermanos, esta representación la relaciona con la cuarta bestia de Daniel en el capítulo 7 que ya vimos, quien también tiene 10 cuernos. ¿Coincidencia? Eso no es coincidencia, eso es profecía. Entonces, desde la caída del Imperio Romano, mis hermanos, tomen este dato, no ha habido un imperio que domine el mundo de igual manera que Roma. Cayó Roma en el 476 y no ha habido un reino que comparte todo. Del 476 para acá, ¿cuántos han pasado? Más de 1600 años. Que todavía no ha habido un imperio que gobierne el mundo.
Muchos han intentado, por ejemplo, los llamados hunos, el Islam, el tan llamado Santo Imperio Romano, Napoleón quiso, Hitler también quiso unificar a toda la Roma, Stalin, pero ninguno tuvo éxito. ¿Verdad que ustedes conocen por lo menos a Napoleón, a Hitler, lo han escuchado, verdad? Y a Stalin. Eso están ahí en la historia. Pero ninguno ha tenido éxito. Cada uno de ellos ha tenido gran poder e influencia, pero nada en comparación con el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, en una u otra forma, será revivido bajo el liderazgo del último dictador, que va a ser ¿quién? El anticristo. El mundo se prepara para ahí. O sea que esos imperios tuvieron a Nabucodonosor, tuvieron a los Herodes, tuvieron a varios emperadores. El que queda es el anticristo. Que por eso es que en los estudios que vienen, no se lo pierda, por eso es que ustedes ven que la Biblia dice que se desprendió una piedra, ¿verdad? Que cayó sobre los pies y destruyó estas naciones. O sea, Cristo viene a implantarse. Llegué yo. Se acabó el relajo en esta tierra. Y lo va a venir cuando esté el anticristo. Y nosotros no vamos a estar aquí, mis hermanos. Estaremos con el Señor y sí vendremos con Él. Cuando Él venga a instalar entonces su reino. Amén. Amén. Yo vengo con Él, me voy y vengo. En una ocasión, el pastor difunto César Cáceres Castillo predicó un mensaje allá en Miches, que yo lo invité en una ocasión, que dice, él le tituló ese mensaje, un viaje de ida y vuelta. Nosotros nos vamos y venimos con Cristo, amén. Venimos con Él, mis hermanos. Entonces, en este momento que estamos viviendo usted y yo actualmente, ningún imperio gobierna el mundo. Por eso es que están tratándose de unir las naciones, ¿verdad? Haciendo alianzas. La ONU, mis hermanos, no tiene mucho. La ONU no tiene, yo creo que no tiene 100 años. Los organismos de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, se desprende de la ONU. También hay reglamentos que la ONU emite para todo el mundo, que todo el mundo tiene que estar alineado con lo que ellos emiten, porque precisamente se llama eso, las Naciones Unidas. Entonces, mis hermanos, no hay ningún reino y mucho menos hay las 10 naciones y los 10 reyes que hemos visto. Esto significa, mis hermanos, para que ustedes me entiendan ahora más, aterrizando un poco más, ¿dónde estaba el Imperio Romano dominando? ¿Usted sabe dónde estaba el Imperio Romano dominando? En la Unión Europea. El Imperio Romano comprendía todo lo que es la Unión Europea y un poco más allá. Al ser roto el Imperio Romano, quedaron países fuertes y países débiles. Un país fuerte es Inglaterra. Un país débil es Grecia. Muchos se atreven a decir que la Unión Europea es lo que está preparando el Imperio Romano revivido. Porque hay naciones fuertes y naciones débiles. Como el hierro no se puede mezclar con el barro. Mi hermano, eso está pasando ahora mismo. Mientras usted y yo estamos comiendo arroz. Mientras estamos en los afanes de la vida.
Eso está pasando ahora. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, para que más personas vengan a Cristo. Esto no se enseña, no sale en los periódicos, esto no sale en las principales cadenas de televisión del mundo, no sale. Usted no va a escuchar esto en CNN, en Alicia Ortega. Usted no va a escuchar esto en la BBC de Londres. Usted no va a escuchar esto ni en las Naciones Unidas. Si lo que quieren es sacar a Dios de sus escenarios. En estos días se está haciendo conversaciones públicas en Argentina para imponer el lenguaje inclusivo como ya se está haciendo en Chile casi. Y eso viene para acá. Y usted oye de que hay en lenguaje inclusivo, quiere decir que se incluye todo el mundo tal como es. Eso es lo que te quieren vender, que eso no es nada. Dios ama a los homosexuales. Los ama. Pero no ama su pecado. Quiere que vengan a Él. Pero también los homosexuales, no solo, también están los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros. Todos tienen igual paga. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado? Uno de los pecados fundamentales, ¿por qué Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el pecado? Uno de los pecados fundamentales. La homosexualidad. ¿Por qué cayó Roma? ¿Por qué cayó Grecia? Porque se hacían orgías. Los reyes, estos impíos, babilónicos, eran orgías. Cuando un reino va cayendo, siempre cae en lo inmoral y en las aberraciones. ¿Usted quiere ver aberraciones? Váyase a Estados Unidos. O no se tiene que ir. Tampoco. Pueden ver las noticias. Bueno, mis hermanos, muchos creen entonces como el Imperio Romano es Europa o ¿cómo lo digo? El Imperio Romano es lo que ahora es Europa. Muchos creen por eso que la Unión Europea es la que está preparándose para el Imperio Romano revivido. Entonces, en su forma actual, la Unión Europea no es el gobierno global previsto por Daniel. Sin embargo, esto no significa, algunos creen que eso no significa que no se convertirá en ese imperio. Lo más probable es que sea una etapa temprana. Algunos creen que lo más probable es que sea una etapa temprana de lo que se convertirá en el reino global del anticristo. ¿Qué naciones forman la Unión Europea? Óiganme: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumania, hasta la actualidad. Cuando iban por 10, algunos creyentes dijeron: aquí están las 10 naciones. Pero entonces se siguieron sumando más. Usted no ve, mis hermanos, que la Unión Europea tiene la OTAN, la Organización del Transatlántico Norte, y quieren unir a ellos a Ucrania. ¿Usted sabe por qué viene el lío con Ucrania? Porque Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN, porque está en sus fronteras. Entonces, si está en la frontera de Rusia, la OTAN puede poner armamentos pesados
en la frontera con Rusia, y el temor de Rusia es que con esos armamentos pesados lo vayan a acabar a Rusia. Imagínense que aquí tengamos lío con Haití. Siempre hay lío, pero imagínense líos bélicos. Y que nos pongan a nosotros ahí en Haití al lado plantas nucleares, bombas atómicas. En cualquier momento nos hubieran lanzado una cuestión de si se desaparece Dominicana. Entonces, mis hermanos, les estoy hablando temas actualizados de la palabra de Dios, profetizados por la palabra de Dios. Algunos creen también que la Unión Europea cumple con las características que mencionan estos versículos. Porque según ellos creen que el imperio del anticristo será allí, van a ser ahí, de la nación, de la Unión Europea. Yo no digo tanto. Yo no me atrevo a decir tanto porque eso no está escrito en la palabra de Dios. La Biblia nos dice cuántas naciones van a formar la Unión Europea. Ahora sí, se van a formar 10 reyes, solamente van a quedar 10 reyes, se van a formar de alguna manera, y de esos 10 reyes va a venir el anticristo, y de ahí es que entonces Jesús va a venir. Por ejemplo, el imperio global de la visión de Daniel está construido sobre las cenizas del antiguo imperio romano. O sea, lo que profetizó Daniel está sobre el imperio romano, sobre lo que fue el imperio romano. Porque va a ser el imperio global del anticristo. Y según Daniel, el anticristo surgiría de la nación cuyos ejércitos destruyeron el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Otro también explica que el sueño de Nabucodonosor, Daniel describió 5 imperios que gobernarían Israel antes del regreso de Jesús. Ya vimos esos imperios. Describe cada uno sucesivo. Ahora, mis hermanos, esta última superpotencia del mundo será el reavivamiento del imperio romano. Eso sí, una continuación que se tiene que cumplir esa imagen del sueño de Nabucodonosor. Se tiene que cumplir, mis hermanos. Se tiene que cumplir, porque ni una jota ni una tilde pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se tiene que cumplir, mis hermanos. Nosotros no sabemos si lo vamos a ver, pero eso se va a cumplir. Créalo que sí. Así como se profetizó de la primera venida de Cristo y vino, se ha profetizado de la segunda venida de Cristo y va a venir. Dios no juega con su palabra. Ahora, una vez venga y esté conformado esos 10 reinos, mire lo que dice el versículo 44, que ya va a ser para el próximo estudio. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bendito sea el Señor. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, lo que les he hablado anteriormente, pero él permanecerá para siempre. Entonces, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, que salió esa piedra y le dio a los pies, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces es que Daniel le dice al rey: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Amén, gloria al Señor. Y nosotros nos ha tocado vivir la última parte, o por lo menos la preparación, la plataforma de la última parte de esta torre, de esta imagen, esta estatua. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. No se pierdan el próximo estudio, que continuaremos a partir de los versículos 44 en adelante. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Señor, cómo se va cumpliendo todas estas cosas en nuestras narices. Señor, ayúdanos a estar pendientes, atentos y concentrados a tu palabra,
no dejarnos distraer, Señor, de el día a día. Claro, Señor, no es que vamos a andar como sinvergüenzas, porque sí tenemos que apurarnos, Señor, para el sostenimiento, buscar el peso, Señor, pero sin dejar de estar pendiente de tu palabra. Y sabiendo que lo que acontece a nuestro alrededor ya está profetizado. Así que, Señor, síguenos dirigiendo lo que resta, sigue dirigiendo lo que resta. Y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús con gracias. Amén.